Bueno, y ahora sí, vamos a hablar del embarazo, de los controles, de la necesidad de estos controles. Y tenemos la posibilidad de escucharla a Carla Conte, que es conductora de televisión, que ustedes la conocen, que nos cuenta su experiencia y me parece que es interesante porque ella habla de una circunstancia en la que se vio inmersa, porque estos controles pareciera ser que se excedieron y trajeron susto, incertidumbre, angustia cuando aparentemente no eran necesarios. Vamos a escucharla atentamente y en un ratito lo conversamos con el doctor Jale. Fuimos a hacer una ecografía de rutina en la semana 31, después de haber hecho ya el scan fetal, que se supone que es la ecografía como bastante más profunda, que se ven todos los órganos, todo había dado perfecto. Y en la semana 31, en una ecografía de rutina, aparece algo que no correspondía en su cabeza. Y nada, ya cuando alguien se detiene más de un segundo haciendo la ecografía en tu panza, vos se te paraliza todo porque no sabés de qué está hablando, te empiezan a hablar de cosas que vos no entendés, te empiezan a explicar en términos científicos cosas que capaz que vos no estás preparado, bueno, no estás nunca preparado para escuchar algo que está pasando mal en tu embarazo. Así que fue tremendo, fue como muy paralizante, de mucha angustia. Nadie nos podía decir nada aparte porque lo único que te hacen es relatarte lo que se ve. ¿Qué es eso? Vos están haciendo imágenes de un bebé dentro de una panza, entonces no te pueden decir nada más que un relato de lo que están viendo. Nosotros nos vamos con esa ecografía así que salió mal y nos fuimos a hacer me mandaron a hacer una resonancia magnética fetal. Fuimos al FLENI, de ahí del FLENI, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿a qué especialista hay que llevarle esto? Porque a tu obstetra común, digamos, no sabe qué hacer con eso. Entonces nos recomendaron que vayamos al Garrahan y casualmente, bueno, la directora de diagnóstico prenatal, que es Claudia Canizaro, resultó ser íntima amiga del padrino de mi otra hija, así que fuimos directo a verla a ella. Y ella se dedica a eso con su equipo de gente, a ver imágenes de bebés adentro de la panza, porque lo que hacen en el Garrahan, cuando las situaciones son muy graves, llegan hasta las mamás para ir ahí para que ellos puedan ayudar a ese bebé desde el minuto cero. Entonces, gente como de la más capacitada. Y ahí fue cuando una neuróloga recontragrosa, Estela Rodríguez, nos dijo, ¿sabes qué? O sea, del cerebro no sabemos nada. No te podemos decir nada porque no se sabe nada. O sea, sí, tenés todas estas imágenes y esta información, pero no te podemos decir qué va a pasar o qué no va a pasar con tu bebé. Me hice demás estudios, hubo que hacer estudios del corazón. Lo que nos dijeron en el Garrahan es que si eso no estaba relacionado con ninguna otra situación en el resto del cuerpo, tenía como muchísimas posibilidades de tener una vida completamente normal. Hicimos todos los estudios que nos mandaron y todo realmente salía bien. Lo único que había que chequear era algo de su corazón, que lo chequeamos ni bien nació, había que hacerlo en las ecografías del corazón y eso lo hicimos con el doctor Pablo Marantz, también del Hospital Italiano, y la verdad que salió todo bien, pero la verdad es que igual el miedo no se te va nunca. Bueno, y ustedes recordarán que la última vez que vino el doctor Jale acá hablábamos sobre el parto y la importancia de quitar el miedo, la incertidumbre o la angustia de este momento que debe ser un momento de máximo placer, de conexión, de lo que produce justamente esa posibilidad de conectarse realmente con lo que a uno le está pasando, con el bienestar propio del bebé en esta llegada al mundo que nosotros nos convencemos que naturalmente es traumática, cuando Diego nos explicó efectivamente que no necesariamente tiene que ser traumática, que uno puede acompañarla de una manera mucho más natural. Y acá nos ponemos en el fondo porque seguimos hablando del miedo, seguimos hablando de la angustia, de la preocupación, de la incertidumbre, que en este caso, como contaba Carla, está relacionado con una información que se tiene a la que no se puede absorber, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el desconocimiento, sino que muchas veces tiene que ver con querer saber algo sin estar preparado para recibir ese algo que nosotros estamos indagando o pretendiendo indagar. Por el caso de Carla, se buscaba algo que en realidad no aparecía o no se encontraba. Entonces, ¿cómo hacer para diferenciar los controles adecuados de aquellos controles que pueden sonar hasta excesivos y que pueden traernos esta preocupación, esta angustia en este momento de placer y disfrute, de conectarnos con ese crecimiento fetal y no más bien con que tengo que hacer la ecografía, que tengo que hacer la resonancia, que en realidad el control de sangre me salió mal, que tal cosa, que tal otra? Bueno, he dicho, Diego, ahora te dejo hablar y ya. ¿Qué decís?
Bueno, el informe que veíamos, primero muy valiente, ¿no? en contar lo que contó. Es un poco las dos caras de los avances tecnológicos, ¿no? El avance tecnológico nos permite a veces poder prevenir cosas, mejorar situaciones, pero también nos da a veces a veces no, yo estoy convencido que hay un exceso de información dando vuelta. Y los avances tecnológicos no van solamente en los métodos diagnósticos, sino esos métodos diagnósticos también a veces nos llevan a hacer tratamientos excesivos, ¿sí? Y en el caso de la embarazada, creo yo que es uno de los grandes problemas que tiene hoy la obstetricia. Bueno, vos sos como revolucionario en este sentido, lo digo bien, porque él plantea una situación que debe ser como mucho más amena, y el hecho de que existan estos avances tecnológicos no necesariamente se deba traducir a que todos deban utilizarse, ¿no? Digamos, en la medida en que tengamos que hacer o tengamos que investigar algo en particular, lo utilizamos, pero no para todo el mundo. Y hay como una tendencia inclusive por parte de la embarazada, que va en busca de eso también. Y en algunos casos no recibe esto, no se encuentra con el doctor Hale que le dice, no, mira, flaca, para acá, porque yo ya sé lo que tengo que saber, estamos siguiendo, tu bebé está bien, vos estás bien, sino más bien como que aceptan toda esta movida y entran como en un vértigo de estudios y más estudios y más estudios. Yo me acuerdo que me hice una ecografía todos los meses sin necesidad alguna. Esa es la verdad de la milanesa. Sí, la oferta está. Entonces, cuando está la oferta y las posibilidades y hay gente que tiene acceso, hay gente que no tiene acceso a tanta información. La gente que sí tiene acceso y el médico que sabe que con una orden enseguida puede indicar un estudio, muchas veces también se ve presionado por la misma paciente que le dice, mirá, a mi amiga le pidieron esto, ¿por qué no me lo pedís? Claro. No es tan fácil manejar toda esa información y no es tan fácil manejar la tecnología. Yo no es que estoy en contra de la tecnología, al revés, nos ayuda un montón. Obvio, me imagino. Me parece que lo más importante de esto es cómo informamos a cada paciente, ¿sí? Yo puedo estar preocupado por algo y me parece importante de qué manera se lo voy a decir a la paciente y de qué manera lo vamos a afrontar y qué red de apoyo va a tener esa paciente con una situación particular. Y también puede pasar al revés, que yo no esté preocupado con alguna información que llega en una ecografía, para nada, y me voy tranquilo pensando que la paciente no está preocupada y seguramente ella en su casa llega, se mete en internet y empieza a averiguar y lo que va a generar eso es una situación de estrés, que está claro que la situación de estrés en la embarazada es contraproducente, ¿sí? O sea, y no es nada más porque está viviendo un momento lindo que es el embarazo, sino porque el estrés va a generar cambios en el cuerpo, obviamente, ¿sí? El aumento de cortisol plasmático está dado por situaciones estresantes y el cortisol es un inhibidor del crecimiento fetal, con lo cual va a repercutir en alguna manera en el bebé, ¿sí? Y estoy poniéndome un poco en el video que veíamos recién, en las imágenes, donde evidentemente ahí hubo mucho estrés, ¿no? Demasiada información sin respuestas después. Entonces ahí seguramente hubo situaciones de mucho estrés. Y como digo siempre, en medicina no todo es matemático, 2 más 2, uy, yo viví cierto estrés, entonces, pero sí predisponemos a situaciones a veces que no. Totalmente. Pero vos planteaste algo recién que es interesante. ¿Puedo yo no estar preocupado por una situación o un resultado que ofrece una ecografía o unas imágenes determinadas? Y eso no significa que la persona o que esa mamá que haya sido controlada no la tenga. Pero ¿cuál es la manera? Decir la verdad. Mirá, acá salió algo que es diferente a lo que esperábamos, pero yo no estoy preocupado al respecto porque entiendo que esto está dentro de los cánones normales. Entonces, bueno, ya esa preocupación la dejo de tener porque blanqueamos. El problema muchas veces es que es todo lo contrario. Vos por ahí no estás preocupado, pero esta información no la tiene la paciente, entonces se va, como decís vos, a su casa diciendo, lo vio, pero no me quiso decir nada porque no me quiere preocupar, porque estoy embarazada, porque tengo que estar tranquila, porque soy hipertensa, porque estoy tomando tal cosa o cual otra. ¿Entendés? Entonces hace como todo un marco espantoso. Es que esto, en realidad, Dolores, esto implica tiempo. Claro. ¿Sí? Con lo cual, y eso es lo más difícil en el sistema médico, ¿sí? El poder tener tiempo con la paciente para poder explicar las cosas. Yo puedo recibir una ecografía en el último trimestre del embarazo y hay
informes ecográficos, ¿sí? Ahora por ahí no tanto, en una época venían más seguidos, donde se observa probable circular de cordón al cuello. Sí. Dato que no sirve de nada, ni para el obstetra y menos para la paciente. Para el obstetra no sirve nada, no va a cambiar la conducta, la paciente puede ir a un parto normal sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿cómo queda la paciente después de tener esa información? Entonces, pánico, entra al parto pánico. Diciendo, Diego, ¿pero qué? ¿Por qué? Voy a tener un parto natural, se va a ahogar, se va a estirar. Exactamente, ¿sí? En algo que realmente no tiene incidencia, y si la llegara a tener, para eso está el médico y ver cómo responde a la situación. Pero no cambia la conducta. Entonces, creo que hay un montón de estudios y cosas que nos dan información que en definitiva no van a cambiar la conducta, pero sí aumentan el estrés. Totalmente. Y vos mencionabas como el tercer trimestre del embarazo, que es un momento de mayor carga hormonal, incertidumbre, miedos propios del desconocimiento de lo que va a venir. Y también se incrementan, ¿no?, los controles, porque aparece como el monitoreo, estamos como en un contacto directo con el médico, muchas veces no con el propio médico, sino con la persona que realiza el monitoreo, que por ahí no la conocemos, y estamos a la expectativa. A ver, tenés que ser de acero para estar con tu gran panza, que te pongan un detector de los latidos del corazón de tu bebé y vos sentir que dicen, ay, y lo busco y no encuentro y ese latido no es como lo que vos te imaginás que debería ser y por ahí te lo imaginás que es más lento y aparece mucho más rápido. Entonces, el que eso no vaya acompañado de una explicación permanente, obvio que genera angustia y genera estrés. Y en general no se da. Totalmente. Y aparte, esos estudios, el caso del monitoreo, Sí. Sirven para detectar situaciones que son muy, muy particulares y que se dan una en un millón. ¿Pero ¿sí? para qué sirve el monitoreo? El monitoreo detecta bienestar. Pero ¿cómo es de rutina el monitoreo? Sí, ¿No sí. debería hacerlo entonces? No, sí, está bien el monitoreo, me parece perfecto. En realidad hay muchos protocolos que hablan en qué momento hacer el monitoreo. Acá los hacemos, por lo general se hacen, muchos lo piden a partir de la semana 36, que es el 8º mes. Sí. Cuando no hay mucha bibliografía que avale eso. Y con lo cual, a partir de un monitoreo que no termina de ser del todo convincente, se toman conductas obstétricas apresuradas. ¿Por ejemplo? Finalizar un embarazo que por ahí no debería. ¿Por ¿no? qué qué? Porque ¿qué es lo que ve supuestamente El monitoreo en realidad es, a través de los latidos fetales, ¿sí?, se constata el bienestar fetal intraútero, ¿sí? Un bebé que se mueve y el corazón responde con una taquicardia a ese movimiento, porque cuando nos movemos todos consumimos oxígeno y el corazón responde bombeando más sangre. Sí. Acá pasa lo mismo, quiere decir que ese bebé está en un medio en el cual está bien oxigenado a través de la placenta, con lo cual estamos haciendo una evaluación más de la placenta que del corazón del bebé. Y sirve, está muy bien el monitoreo, ¿sí? Esto es importante el mensaje, ¿no? Está muy bien. El tema es qué interpretación hacemos del monitoreo, ¿sí? Hay muy pocas veces, reitero, que el monitoreo es contundente. Muy Perfecto. pocas veces. Ahora, si yo sumo el monitoreo con una paciente que tiene otras cosas y con un crecimiento fetal no acorde, y bueno, ahí yo puedo, pero es una suma de cosas, ¿sí? Pocas veces el monitoreo es contundente. Bueno, y a propósito de esto, de estas conductas obstétricas que se van tomando en función de los resultados de estos estudios, que por ahí no son contundentes, sino que solamente es una valoración personal del médico, ¿qué pasa con el momento, la instancia anterior al parto? Una mujer que entra a parir, que no dilata, que la inducen, que pasa 8 horas con una inducción y en algún momento, de acuerdo a ese propio monitoreo, aparece el obstetra o la partera y le dice, mira, Dolores, vamos a hacer una cesárea porque el bebé ya empezó a sufrir. Y vos decís, ¿qué quiere decir? ¿Empezó a sufrir? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Hice algo mal? ¿O en realidad hay un tiempo determinado? ¿Hay un momento concreto en el que yo puedo determinar que ese bebé no puede seguir esperando y que está sufriendo? Sí, primero hay que determinar si realmente hay un sufrimiento fetal, no hay dudas cuando hay un sufrimiento fetal, porque eso se puede ver a partir de cómo reacciona el bebé a las contracciones, sí, en el trabajo de parto, y puede ser que un trabajo de parto prolongado, ¿sí?, genere que esa placenta no pueda soportar tanto tiempo de contracciones y aparezcan algunos descensos en los latidos, que también hay que interpretarlos, ¿no?, en el contexto.
Y después está la otra parte, que es la falta de progresión de un trabajo de parto a nivel dilatación, como decías vos. Algo se estancó, algo se frenó. Quedó ahí. Lo primero que hay que buscar es el contexto en el cual está la paciente. Si la paciente está en un contexto seguro, si se siente protegida o si la paciente está con algo, ¿sí?, que no le cierra. Claro, con un nivel de ansiedad, o está asustada, tiene miedo. Exactamente. No sabe si está bien controlada. Exactamente. Y a veces pasa que uno cree que la paciente está en un contexto seguro y se siente tranquila y en introspección y pensando en lo que le está pasando y no necesariamente significa que eso ocurra. Pero está bueno preguntarle a la paciente cómo se siente, está bueno cambiar el contexto, como una paciente que venía dilatando hasta 8 centímetros, 7 centímetros, algo se frenó. Es importante ver, ¿sí?, el qué pasó en el medio. El qué pasó en el medio. O qué me atravesó. Exacto. Igualmente, muchas veces pasa que el trabajo de parto no progresa, y cuando el trabajo de parto no progresa en una paciente que está protegida, ¿sí?, que está tranquila, hay que hacer una cesárea. Bueno. ¿Sí? Ahí hago un punto porque no es que, bueno, hay que esperar un montón de tiempo. No. Por algo la cosa hay una evaluación. Por algo la cosa no está avanzando. Hace poco nos pasó con una paciente que era su tercer bebé. Sí. Estaba con dilatación completa, contracciones cada 3 minutos y esperábamos una contracción para que haga su pujo y la contracción no venía, pasaron 10 minutos, 15 minutos. Ninguna contracción. Se me ocurrió ver un poquito el contexto de lo que había en sala de partos y la verdad que creo yo que había mucha gente. Le pregunté si quería que salgamos, me dijo que no. Pasaron 10 minutos más, llevamos 25 minutos, no tenía una contracción. Y en ese momento le volví a preguntar... Y vos ya estabas ahí angustiado, ya estabas preocupado. Yo le volví a preguntar si quería quedarse sola con el marido y con la partera. Éramos 6, 7 personas en la sala. Me dijo, bueno, por ahí sí. Salimos todos de la sala de partos y a los 7 minutos la partera me avisa y dice, Diego, entra que se hace. Después me contaba el marido que tuvo 3 contracciones en esos 7 minutos, una tras de otra. No digo que esto siempre funcione, pero sí que hay que evaluar. Que hay que ser consciente que eso es un factor importante. Algo frenó, porque una paciente que venía Perfecto. bien, algo le frenó. Y puede ser el miedo seguramente o el estrés. Bueno, otro de los temas, hablando de esto de los controles prenatales, la importancia que tiene de un lado y cuándo esto nos puede jugar en contra cuando se hace algo que no es necesario. Y acá aparecen los estudios genéticos, ¿no? Que en este momento hay mayor acceso a ello y fundamentalmente hay mayor información. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer o qué es lo que pretendo averiguar de la mano también con la decisión que voy a tomar o si eso me aporta algo para estar más prevenido, para estar apoyado, para averiguar algo que deba averiguar, para después estar contenido a la hora de recibir una información que no esperaba? ¿Cuál es tu percepción o cuál es tu lectura respecto a cuándo hacer un estudio genético, si es necesario, si no lo es? Sí, lo primero que me preguntaría en esos casos es ¿para qué? ¿Sí? Y cada uno va a tener su respuesta válida, ¿sí?, en decir, bueno, yo lo quiero para esto, pero empezar a preguntarse ¿para qué?, ¿no?, el estudio. Muchas veces, cuando me pasa esto con una paciente, la respuesta no es tan concreta, sino por eso un tema de decir, bueno, me quiero quedar tranquila. Y en realidad, si uno no va a cambiar la conducta, ¿sí?, ante un estudio genético, porque no hay mucho para cambiar, para modificar, se tiene que preguntar para que en realidad el embarazo genera mucha ansiedad y necesidad de saber. Necesidad de saber. A mí me parece interesante. Yo me fui a hacer un estudio genético, intenté en realidad hacerme un estudio genético y gracias a Dios, digo siempre, me encontré con un médico, con un genetista que primero me hizo un análisis de sangre y me dijo, mira Dolores, estas son tus probabilidades. Tenés un embarazo gemelar. A mí me parece un disparate hacer una punción, una doble punción, porque de verdad lo que yo estoy leyendo es que las probabilidades de tener algún inconveniente son remotas. Yo no me lo haría. Que una persona que supuestamente a la que uno va para hacerse un estudio genético le diga eso, para mí fue contundente. Me levanté y le dije gracias. Y después, me acuerdo perfecto, subí al auto y dije, ¿y para qué me iba a hacer el estudio genético?
Sí, en el caso ese que es una punción, ¿sí? La punción es un estudio, primero que es invasivo, con lo cual conlleva un riesgo, ¿sí? Un 0,5 a 1% de riesgo de interrumpir el embarazo. Sí, pero que viste que en los últimos años se habla como una situación cada vez más frecuente. Cada vez más frecuente. Eso es el drama, eso es lo que me resulta, como que si fuera inocua, no lo es. Sí, y a veces es mayor la probabilidad de el aborto, en ese caso, Claro, ¿sí? claro. Que la de que el bebé tenga ¿Algún problema? Igualmente, lo que tiene a favor la punción es que es un estudio que en definitiva nos da una certeza, ¿sí? A diferencia por Del ahí estudio genético. del screening. Del screening. ¿Sí? El screening está bueno en ese aspecto también porque no es invasivo, ¿sí? Pero por otro lado, a veces, muchas veces pasa que nos deja parados en un lugar de decir, ¿y ahora qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es tan contundente el resultado. O lo que para mí puede ser contundente, por ahí para vos no lo es. Totalmente. La probabilidad es una en tanto. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y ahora qué hago con esto? Entonces, cuando eso no me satisface, voy en búsqueda de algo otra más. cosa, que en este caso sería la punción. Hoy existen estudios, ¿sí? Que nos pueden determinar esto, un estudio genético no invasivo, ¿sí? Que se hacen afuera, Sí. que no tiene acceso todo el mundo. Sí. Acá los hacen, pero los mandan afuera. mandan afuera. Y que al no poner en riesgo el embarazo, por otro lado nos dan la información mucho más concreta, ¿sí? O sea que ahí tendría una razón de ser. Ahí Sí tengo una razón de si ser. tengo una razón, Sí tengo si una tengo una razón. razón. ¿Qué estamos Perfecto. buscando, no? Obvio. ¿Qué vamos a hacer con eso? En países donde la interrupción del embarazo es legal, Sí. ¿sí? Se pide directamente de rutina Claro, ese de estudio, rutina. con lo cual hoy nosotros... El contexto sería totalmente diferente el aquí en la contexto, Argentina. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Después estaremos hablando de las alergias durante la primavera, en esta época del año, cómo afrontarlas, cuáles son aquellos elementos que en general nos provocan este desorden. Sergio nos va a dar toda esta información. ¿Te querés comunicar con nosotros? Lo puedes hacer llamándonos al 011-4535, 0705 o 0706. Gracias, Diego.